Niños, ¿cómo están? Nuevamente el profesor para trabajar con ustedes la actividad Escriba sobre mi animal favorito que está amenazado. Una actividad del Ministerio de Educación de Aprende en Casa. Recuerden ustedes que los días anteriores hemos visto la parte 1 y la parte 2 sobre nuestro animal favorito. Pues el día de hoy nos toca escribir un texto descriptivo sobre tu animal favorito que está siendo amenazado para tu participación en el programa Al Rescate de los Animales. Bien chicos, entonces el día de hoy vamos a escribir sobre nuestro animal favorito. Para ello usaremos la ficha del día 3. Planifico y escribo un texto sobre mi animal favorito que está en peligro de desaparecer. Recuerden que toda esta actividad la pueden desarrollar en su cuaderno o en hojas de reuso para guardar en su portafolio. Bien, como es una actividad de escritura, nosotros debemos seguir los procesos, ¿no? La planificación, la textualización, la revisión y la edición. Empezaremos entonces con la planificación de nuestro texto. Para ello tendrás que escribir el nombre del animal que vas a escribir. Recuerden que el día lunes y martes hemos visto algunas ideas sobre los animales y la semana pasada también. Entonces aquí escribirán el nombre de tu animal favorito amenazado. Con ese nombre que has elegido completarás este cuadro para organizar tus ideas. La primera pregunta es, ¿qué voy a escribir? Aquí pondrán su respuesta. ¿Qué van a escribir, chicos? ¿Una carta? ¿Escribirán una noticia? ¿Qué van a escribir? Un texto descriptivo, excelente. Entonces acá será un texto descriptivo sobre la taricaya, el gallito de las rocas, el animal que ustedes hayan elegido. Otra pregunta que nos va a ayudar es ¿para qué escribir? ¿Para qué van a escribir, chicos, aquí? ¿Para qué? ¿Para qué se escribirá un texto descriptivo? Entonces aquí pondrán su respuesta. Luego, ¿a quiénes escribiré? ¿Quién será la población que va a leer el texto? Sus familiares, las personas, los vecinos. ¿Para quiénes? ¿A quiénes escribiré? Bueno, luego completarán este organizador con las ideas de las clases anteriores. Pondrán el nombre del animal que han elegido, dirán dónde vive, sus características físicas, cómo se comporta, de qué se alimenta, sus principales amenazas y qué posibles acciones hay para protegerlas. ¿Ven? Completen este organizador que les va a ayudar para su escritura. Bien, en la tercera parte de la planificación deben tener en cuenta que su texto debe contar lo siguiente: el hábitat, o sea, dónde vive, las características físicas, su comportamiento, su alimentación, las amenazas que tiene, las acciones de conservación. Además deben pensar en el dibujo, en ponerle un dibujo o considerar las fotos y el título que debe tener relación con ellas. De todas esas ideas les van a permitir hacer su texto. Bien, entonces pasamos ahora a la siguiente etapa. Y la etapa es escribir, pero debemos tener en cuenta esto. Un texto descriptivo ofrece información sobre cómo es una persona, en este caso cómo es el animal que hemos elegido. Bien niños, empezaremos el segundo proceso, textualización. Para ello, escribe tu primera versión o primer borrador de tu texto. Recuerden que en los textos del venado nosotros hemos visto una estructura y ayer hemos visto en los diversos textos que tenían también su propia estructura, que tenía un título, ¿verdad? Aquí pondré, por ejemplo, la taricaya, si en caso voy a hablar de ahí, o puede ser el venado andino, si voy a hablar sobre el venado, ¿ven? Y además nuestro texto estaba organizado por párrafos, ¿verdad? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 párrafos mínimamente podría tener nuestro texto. En el primer párrafo explicaré dónde vive. En el segundo podría decir cómo es y cómo se comporta. En el párrafo 3 de qué se alimenta. En el párrafo 4 las principales amenazas que tiene. Y en el párrafo 5 acciones para protegerlo. Además de estos, si es necesario pueden considerar otros datos importantes. Recuérdense guiar con conocimientos científicos que ya hemos visto en nuestro plan de investigación y en las clases anteriores. Bien, entonces tu primer borrador tendrá esta estructura. Excelente. Y el tercer proceso será revisión de nuestro texto. Como ya hemos escrito, lo que vamos a hacer es revisar nuestro borrador. ¿Qué necesitamos? El cuadro de nuestra planificación. ¿Ya? Para ver si hemos escrito un texto descriptivo, quizá hemos escrito una adivinanza y no estamos respetando nuestro cuadro de planificación.
Además, revisaremos con los aspectos que hemos considerado durante nuestra comunicación. ¿Se acuerdan? Había hábitat, las características físicas, etc. Y tenemos aquí nuestro cuadro para revisar. ¿Ven? Por ejemplo, dice, mi texto descriptivo sobre el animal amenazado. 1. Describe el hábitat o los lugares donde vive. Si yo puse en ese párrafo dónde vive o en qué lugares vive, marcaré sí, y este espacio que debo mejorar lo dejaré en blanco porque sí he logrado. Dice acá, menciona sus características físicas. Quizá no mencioné, me olvidé, entonces no marco. ¿Y qué debo mejorar? Aquí, consideraré las características físicas del. Ustedes pongan el animal, ¿ven? Recuerden que deben haber considerado todas estas ideas para que su texto quede bien y puedan compartirlo. Además de estos aspectos de su revisión, recuerden usar las mayúsculas al inicio de cada oración y un punto para separar las ideas, las oraciones. Y un punto final, claro está. Bien chicos, son algunos recursos ortográficos que nos van a servir y recursos gramaticales que nos servirán para que nuestro texto quede muy presentable. Una vez que hayamos revisado, haremos nuestra versión final del texto. La actividad 5 será escribir tu versión final en una hoja, considerando todas las correcciones que hemos visto en el cuadro de la revisión, ¿verdad? Recuerden dejar espacio para sus imágenes. En la actividad 6 van a agregar las fotografías e ilustraciones que les van a servir de apoyo al texto. No puede ser cualquier dibujo, tiene que ser un texto que apoye su texto. ¿Ven? Excelente. El esquema que pueden usar puede ser esto, su título, el párrafo 1, una imagen por aquí, otro párrafo por aquí, el párrafo 3, otra imagen. ¿Ven? Incluso pueden considerar 2 o 3 imágenes. Bien, así tendríamos nuestro texto escrito, listo para compartir. Y la actividad 8 es reúne a toda tu familia y muéstrale cómo quedó tu texto, ya con los dibujos pintados y todo. En familia ahora dialogarán sobre las formas de difundir el texto con otras familias. Ahí era tu propósito, ¿ve? ¿Para quién habías escrito? Además de la población para el que has escrito, podrías compartirlo con amigos, con otras familias. Y esa información les va a ayudar a ellos a tomar por lo menos conciencia de que esos animalitos están por desaparecer, ¿verdad? Muy bien, dice acá, finalmente comparte esta información en la forma que se encuentra a tu alcance. ¿Cómo podrías compartirlo? Tal vez usando las redes sociales, haciendo algunos afiches para publicar en el vecindario. Ustedes pueden buscar alguna idea. Bien niños, además pueden pensar en la forma de cómo convencer a las personas que ese animal está en peligro de extinción o está en riesgo, ¿no? Ahora vamos a reflexionar sobre nuestros aprendizajes. ¿El proceso de escritura nos habrá enseñado algo? ¿Habremos aprendido algo? Pues aquí dice, ¿ven? Al escribir mi texto aprendí, escribe 2 ideas que aprendiste en tu texto. Excelente, recordemos nuestro propósito, era escribir un texto descriptivo sobre tu animal favorito, ¿verdad? Entonces hemos logrado escribir y ahora nosotros podemos compartir con las personas a las que queremos y participar en el programa Al Rescate de los Animales, que era nuestra experiencia de aprendizaje. Bien niños, hasta luego.